Una semana más, continuamos con esta aventura apasionante de leer la Biblia en año y medio. Disculpadme por haberme retrasado estas últimas semanas con los vídeos, pero cuando no puedo grabarlo el fin de semana me resulta un poquito más difícil hacerlo el lunes, y esta vez me he retrasado incluso hasta el miércoles. Pero ya sabéis que los vídeos solo tratan de animaros a seguir en este camino de leer la Biblia, porque las explicaciones que doy son muy sencillas y tan solo tratan de motivarnos para la lectura y para que nadie abandone esta aventura de leer la Biblia cada día. Nos aventuramos ahora en unas páginas apasionantes en las que se nos cuenta la historia de Elías, el profeta. Sin duda, uno de los personajes más apasionantes e interesantes del Antiguo Testamento, que se suma a una serie de profetas que aparecen entre los diversos libros. Quienes leen la Biblia a diario y tienen un cierto hábito conocen la existencia de los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y de los 12 profetas menores que quizá no sepas enumerar de un tirón todos, pero que os lo recuerdo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores, 4 profetas mayores, que no son porque unos sean más importantes que otros, sino por la longitud de los libros. Los 4 profetas mayores tienen libros más extensos, los 12 profetas menores son un poco más breves. Todos ellos son conocidos precisamente porque dan el nombre a algunos de los libros del Antiguo Testamento y forman parte de ese conjunto de libros conocidos como libros proféticos. Pero junto a esos profetas, que son protagonistas principales de sus libros, existen otros profetas que aparecen dispersos por las páginas del Antiguo Testamento y que no tienen un libro propio, sino que aparecen actuando a lo largo de la monarquía. Hemos visto cómo en el primer y segundo libro de Samuel aparecen 2 profetas vinculados con la monarquía. El profeta Samuel, que fue quien ungió como rey a David, y el profeta Natán, que denunció su pecado y que uno y otro actuaban muchas veces como la voz de la conciencia que recordaba al rey la necesidad de ser fiel a la alianza, y también se lo recordaban al pueblo de Dios. Pero había otros muchos profetas de los que apenas sabemos, en muchos casos, ni sus nombres. En los relatos que leeremos estos días, por ejemplo, aparece Abdías, el mayordomo del palacio, que refugió a 100 profetas en una cueva para evitar su muerte, y los dividió en 2 grupos de 50 a quienes alimentaba con pan y agua. Había, por tanto, muchos más profetas a lo largo de estos días. Y vamos a conocer ahora la historia de Elías, que vivió en el siglo IX a.C. y cuyo ministerio coincidió con la monarquía del rey Ahab, un rey que estuvo al frente de Israel a mediados del siglo IX a.C. Aunque no tiene un libro propio, Elías se va a convertir en uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento y llegar a ser el símbolo de la profecía y el modelo de todos los profetas. Basta con recordar que durante la transfiguración del monte Tabor, Jesús aparece rodeado de 2 personajes, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, pues él fue quien recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Elías representa la profecía, pues él fue quien recibió el suspiro y el susurro de Dios en el monte Horeb. Ambos se constituyen, por tanto, en un símbolo o resumen del Antiguo Testamento, porque personifican la ley que se ha de cumplir y la profecía que se proclama y anuncia. Esa palabra viva que espolea y propone, que da una voz de Dios para interpretar los acontecimientos, una palabra de Dios en medio de la historia. Y así, la historia de Elías es, por tanto, un relato que hemos de conocer muy bien, porque hay páginas farragosas en el Antiguo Testamento y algunas las hemos leído, textos pesados y un poquito difíciles, como todos aquellos textos legales que leíamos del Deuteronomio, del Levítico, pero hay otras páginas que son apasionantes. Y el ciclo de Elías, que vamos a leer ahora, conviene leerlo con detenimiento porque constituye una de las páginas más interesantes y bonitas del Antiguo Testamento. El profeta empieza su ministerio en tiempos de sequía y de hambruna, una situación en la que recibe la hospitalidad de la viuda de Sarepta, quien a pesar de su pobreza y de su miseria, acoge, alimenta y cuida a Elías. Y este cuidado que Elías recibe lo va a devolver él como un regalo a aquella mujer. Hay que leerlo para conocerlo y que nos recuerda aquella palabra de Jesús, que ni un vaso de agua fresca ofrecida a uno de estos discípulos por ser discípulos míos quedará sin recompensa. Esta historia de la vida de Sarepta es algo que ocurre en el Antiguo Testamento y que prefigura esas palabras que anuncia Jesús.
Después surgen los grandes debates que han tenido siempre los profetas, cuya palabra incomoda al poder político. Dice el texto del libro de los Reyes que el rey hizo mal a los ojos de Dios. Se casó con Jezabel, una mujer de origen fenicio que introdujo los Baales, los dioses cananeos, en la corte. Y vuelta otra vez al principio. Como hemos visto, la idea central que recorre todos estos libros del Antiguo Testamento es la fidelidad de Dios al ser humano y la necesidad de que su pueblo responda con la misma fidelidad que Dios le ofrece, que no se vaya detrás de los ídolos falsos. Pues otra vez volvemos a las mismas. El rey de Israel se casa con una mujer fenicia e introduce los dioses fenicios cananeos en la vida cotidiana. E incluso manda asesinar a los profetas de Israel porque son incómodos y contrarios a su política y a sus costumbres. Muchos de estos profetas huyen y se esconden, hasta que llega el profeta Elías y ante la solicitud de ayuda se enfrenta con los profetas falsos y los derrota. Y esto provoca el odio de la reina y el exilio de Elías, que es condenado a muerte y debe huir, y marcha corriendo hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Allí tiene lugar la manifestación de Dios en un relato precioso y enternecedor. Dios no se muestra en el fuego devorador. Dios no aparece en el huracán, ni tampoco en el terremoto. La presencia de Dios se hace presente en la sencilla brisa que refresca el rostro del profeta. Un texto que te invito a leer y que aparece en el capítulo 19. Léelo con detenimiento. Después veremos otros relatos donde se ve la intervención del profeta en la monarquía hasta concluir el primer libro de los Reyes con la muerte del rey Ahab. Y esta semana comenzaremos también el segundo libro de los Reyes, otro libro más que empezamos a leer, donde el profeta Elías es relevado por el profeta Eliseo, un profeta que tiene un perfil muy distinto. Las circunstancias hicieron que Elías estuviese solo, que sufriera la persecución, que tuviera muchísimas dificultades. Pero Eliseo va a liderar a varias generaciones de profetas y se va a dedicar a aconsejar a los soberanos de la época. Va a estar en la corte. A unos los aconsejará y les dará las palabras oportunas, pero con otros se enfrenta, porque la voz del profeta siempre es muy libre y aconseja cuando ha de aconsejar, pero también denuncia cuando debe denunciar. Comenzaremos el segundo libro de los Reyes con algunos relatos de la actividad de Eliseo, que son relatos muy bonitos, narraciones enternecedoras que sé que te van a gustar mucho. Por eso, esta semana tenemos unos libros, unos textos apasionantes, bonitos, que nos ayudarán a sumergirnos en estas páginas de la Biblia y a continuar con esta aventura apasionante de leer la Biblia en año y medio.